Hola, buenas amigos. Hoy os voy a enseñar las 10 cosas básicas que necesitáis saber para aprender a utilizar la máquina de coser. Tras este vídeo seréis capaces de realizar casi cualquier proyecto de costura, tanto en una máquina de coser digital como en una analógica. Aquí tenemos nuestra máquina de coser digital con su panel de operaciones en una pantalla LCD, en el que dependiendo del tipo de puntada que queramos utilizar deberemos pulsar las teclas de selección y elegir el número correspondiente a la puntada. Nos deberemos fijar también en la letra que aparezca justo encima, la cual nos indica el prensatelas adecuado para dicha puntada. Tras la elección del tipo de puntada también tenemos la opción de ajuste de la longitud de la puntada y de la anchura de la puntada con las teclas más y menos. Una vez explicada la zona de la derecha, explicaremos lo que hay en la zona izquierda, la zona de costura. Comenzaremos con el disco de control de la tensión superior, el cual modificaremos dependiendo del tipo de tela, que habitualmente la dejaremos en la zona central. También tenemos el control de velocidad manual para que la máquina vaya más rápido o más lenta, esto dependerá de la destreza de cada uno. El botón de posición de aguja, el cual bajará o subirá la aguja al presionarlo. Botón de costura remate, el cual da una puntada para evitar que se deshile. La aguja de la máquina, el cual proveerá del hilo superior a la costura. Prensatelas, el cual ayuda a mantener la tela en su sitio para la costura. Este se sube o se baja gracias a una palanca lateral. Y por último, el compartimento de la canilla, que proveerá del hilo inferior a la costura. Ahora explicaré las partes de la máquina de coser analógica. Os daréis cuenta que hay muchas partes comunes a ambas. Para empezar tenemos los códigos de las puntadas, que dependiendo del tipo de puntada, el código será uno u otro. Las ruedas para el tipo de puntada, que giraremos en un sentido u otro dependiendo del tipo de puntada elegida. Longitud o anchura de puntada, los números del 0 al 4 son la longitud o la anchura de la puntada en la puntada recta o en el zigzag. Disco de posición de aguja, para deslizar la aguja hacia la derecha o a la izquierda. Esto va muy bien para colocar cremalleras. Disco de control de tensión superior, como en la máquina digital, este sirve para modificar la tensión dependiendo del tipo de tela. Normalmente se deja en el centro. Marcha atrás, para hacer costuras en el sentido contrario, muy útil en el inicio y el final de las costuras para rematar y que no se deshile. Aguja de la máquina, la cual provee del hilo superior necesario para la costura. Prensatelas, el cual ayuda a mantener la tela en su sitio para la costura. Este se sube o se baja gracias a una palanca lateral. Y por último, el compartimento de la canilla, que estaría escondido bajo una pestaña la cual provee del hilo inferior a la costura. ¿Qué es la canilla? Primero debo empezar explicando que la máquina de coser necesita dos hilos para hacer la costura. Un hilo superior, que sale de un carrete o bobina de hilo, y otro inferior, que sale de la canilla. Esta es una pequeña bobina de hilo que cargaremos o rellenaremos del hilo que queramos. ¿Qué necesitamos para rellenar la canilla? Muy sencillo, una canilla vacía y una bobina de hilo. Y comenzamos con el devanado o rellenado de la canilla. Introduciremos la bobina de hilo en el portacarrete y le colocaremos la tapa para que la bobina de hilo no se caiga. Ahora nos tocaría enhebrar la máquina. Es muy sencillo. Todas las máquinas tienen un esquema que nos indica con números y dibujos cómo enhebrarla. Y ya sea una máquina analógica o una digital, el enhebrado es muy parecido. Así que con este esquema en mente seguiremos los pasos. 1, 2, 3, vuelta por aquí y a la canilla. Ahora nos toca meter el hilo en la canilla. Hay dos tipos de canilla. Está la de metal o la de plástico. Si os fijáis, todas tienen al menos un agujero. La de metal tiene muchos agujeros y la de plástico solo uno. No sé si se puede ver bien en la imagen. Cogemos la canilla de metal, que a mí es la que más me gusta. Metemos el hilo por uno de los agujeros y estiramos del hilo. Colocamos la canilla en la pestaña. Encendemos la máquina de coser. Subimos la velocidad para que se rellene más rápido. Y movemos la pestaña con la canilla a la derecha para que la máquina sepa que queremos rellenar la canilla y no coser. Por último, sujetando el hilo hacia arriba, presionamos el pedal. Como podemos ver, la canilla empieza a rellenarse de hilo. Una vez tengamos la canilla un poco rellena, estiramos del hilo para cortarlo y seguimos.
Dependiendo del tamaño de nuestro proyecto, nos interesará rellenar la canilla hasta arriba o solamente un poco. Una vez tengamos la cantidad de hilo necesario en la canilla, cortamos el hilo. Movemos a la izquierda la pestaña para que la máquina sepa que hemos terminado con la canilla y podemos sacar la canilla. Ahora nos toca enhebrar la parte superior de la máquina, encargada del hilo superior. Como en el caso de la canilla, todas las máquinas, ya sean analógicas o digitales, tienen un esquema que nos indica con números y dibujos por dónde debe pasar el hilo. He quitado el embellecedor lateral para que veáis mejor por dónde se enhebra. Y comenzamos a enhebrar la parte superior. Cogemos el hilo y lo pasamos por el número 1. Lo pasamos por la ranura y tenemos el número 2. Después más abajo estaría el número 3. Y para que se vea mejor, he desmontado el embellecedor de la izquierda y aquí tendríamos el número 4. Iría por la ranura de aquí. Moviendo la rueda de la derecha de la máquina, veréis cómo se mueve para poderlo enhebrar. En el número 6, colocamos el hilo por la ranura que hay encima de la aguja. Y por último, solo nos quedaría enhebrar la aguja de la máquina, o sea, meter el hilo por la aguja. Para ello, lo primero que debemos hacer es mantener el prensatelas abajo. Con la pestañita que está a la derecha, se sube y se baja el prensatelas. Como podéis ver, con el prensatelas abajo tenemos mucho más espacio. Para tener aún más espacio y que sea más sencillo enhebrar la aguja, debemos subir la aguja, que se puede hacer con este botón de aquí o girando la rueda que está a la derecha de la máquina. Y ya solo nos quedaría introducir el hilo por la aguja. ¡Perfecto! Y ya estaría el hilo superior enhebrado en la máquina. Ahora subimos el prensatelas para arriba y lo metemos por la ranurita que tenemos por ahí. Ahí, perfecto. Ya tenemos el hilo superior completamente enhebrado. La máquina de coser, acordaros siempre que necesita 2 hilos para coser, uno el que va por arriba y otro el que va por abajo, que sería la canilla. Colocación de la canilla en el canillero. Deciros que hay 2 tipos de máquinas de coser. Están las máquinas con el canillero integrado y máquinas con el canillero extraíble. Comenzaré explicando la máquina con el canillero integrado. Como en el caso del enhebrado, todas las máquinas indican con números y dibujos cómo se enhebra, pero en el caso de que no lo tenga, no os preocupéis. Ya sea en una canilla integrada como en una extraíble, lo más importante es que hay que tener en cuenta la dirección del hilo de la canilla. Cogemos la canilla, nos dice que el hilo tiene que ir en ese sentido. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Si lo ponemos así, lo estaríamos haciendo mal, porque no va en el sentido que nos indica. Así, ¿vale? Se coloca, nos dice que tenemos que pasar el hilo por aquí. Pasamos por ahí y llevarlo hasta la esquina y lo llevamos hasta la esquina. Vale. Una vez que lo tengamos ahí, sujetando el hilo de arriba, bajaríamos la aguja hacia abajo y daríamos como una puntada. ¿Qué hacemos con la puntada? Recogemos el hilo de abajo, ¿vale? Estiramos y ahora tendríamos el hilo de arriba y el hilo de abajo. El hilo de abajo tiene que salir por... No sé si se puede ver, por ahí abajo hay un agujerito y tiene que salir por ahí, ¿de acuerdo? Y ahora tendríamos 2 hilos. Los tenemos súper largos, ¿verdad? Todas las máquinas de coser tienen en su parte de detrás o lateral un cortahilos, ¿vale? En este caso el mío lo tiene justamente ahí, ¿lo veis? ¿Para qué nos sirve esto? Pues si tenemos el hilo y queremos cortarlo, nos sirve para cortarlo. La canilla siempre tiene que estar tapada para evitar que el hilo, el polvo nos entre por ahí. Cogerá polvo, pero bueno, siempre si lo tapamos, pues menos. Se coloca y se aplasta. Y ya tenemos esta máquina completamente lista para empezar a coser. Ahora os explicaré cómo colocar la canilla en el canillero y el canillero en la máquina cuando la máquina de coser tiene el canillero extraíble. Desplazamos la cajita para poder dejar al descubierto la localización del canillero. Bajamos la pestaña y aquí lo tenemos.
Este es el motivo por el que he querido enseñar estos dos tipos de máquinas, ya que la digital tiene la canilla integrada y la analógica es más rudimentaria y la tiene extraíble. Tirando de una pequeña pestañita que tiene el canillero conseguiremos extraerlo de la máquina. Este sería el canillero y aquí dentro iría la canilla. ¿Qué hacemos? Como en el otro lado tenemos que colocarlo así, mirando para nosotros, y ¿os acordáis cómo en el otro lado el hilo tenía que ir así? ¿Os acordáis cómo tenía que ir el hilo así? Pues aquí igual, lo ponéis así con la pestaña esta para abajo, metéis el hilo por ahí y tenemos aquí, no sé si se ve bien, una pestañita que tenemos que meter por ahí hasta que llegue ahí, ¿lo veis? Vale, ya está enhebrado, no sé si se ve muy bien, pero la canilla en su parte de arriba tiene ahí una pestañita, vale. Esa pestañita tiene que coincidir con esta pestañita, ¿de acuerdo? Vale. Para colocarla lo haremos así, levantamos, retiramos este hilo para que no nos moleste, esto lo mantenemos bien abierto para verlo bien y metemos la canilla por ahí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos enhebrado ahí. Sujetamos el hilo superior, bajamos la aguja, la subimos y veis que nos saldría el segundo hilo por ahí. Siempre hay que coser con 2 hilos, ¿vale? Cerramos y cerramos. Máquina enhebrada. Este se ve muy bien, en este lateral tiene para cortar el hilo. Cortamos el hilo y ya tenemos que dar el hilo al tamaño que queríamos. Costura en zigzag. Hay dos tipos de máquinas. Está la máquina de coser digital y la analógica. Empezaremos con la máquina analógica. Costura en zigzag. Debemos coger 1 o 2 trozos de tela y colocarlos uno frente al otro. A la hora de coser el prensatelas debe de estar bajado. Con el prensatelas subido introducimos la o las telas que queremos coser y lo bajamos con la palanquita que tenemos detrás. Una vez tengamos esto listo, nos vamos a la selección de la puntada. Como podemos ver, la costura en zigzag es la letra B, así que deberemos girar la rueda hasta colocar la marquita en la letra B. Ahí lo tenemos. Vamos a la parte superior, que es la que controla la anchura y la altura de la puntada. La giramos hasta el número 4 porque quiero que sea grande. Si lo queréis más pequeño, lo dejaríamos en 1 o 2. Volvemos a la zona de costura y colocamos la tela al borde subiendo y bajando el prensatela. Y presionando el pedal de la máquina con el pie, comenzamos a coser. Una vez esté cosido, subimos el prensatelas, sacamos la tela, cortamos el hilo y ya tenemos la costura en zigzag. Esta costura se usa principalmente para que la tela no se deshile o para coser tejidos elásticos. Ahora explicaré la costura en zigzag en la máquina de coser digital. La costura es igual, solo varía la forma en que seleccionamos la puntada. Es muy sencillo, como hemos hecho antes, levantamos el prensatelas, colocamos la tela al borde para que el lado derecho del zigzag coja el borde de la tela y con esto listo nos vamos a la selección de la puntada. Como podéis ver, en esta máquina para hacer el zigzag deberíamos marcar el número 04. Así que subimos arriba y en la pantalla de selección de puntada, con las teclas más y menos, seleccionamos el número 4. Nos fijamos que el prensatelas que pide coincide con el prensatelas que ya tenemos colocado. Una vez hecho esto, nos vamos a seleccionar la altura, que subiremos hasta conseguir el número 4, y después sería la anchura, que lo modificaremos hasta llegar al número 5, para que la costura sea bien grande y la podamos ver bien. Una vez hecho esto, bajamos a la zona de costura y comenzamos a coser, presionando el pedal de la máquina con el pie. Una vez terminado, levantamos el prensatelas con la palanquita que tenemos a la derecha, cortamos el hilo y ya tenemos la costura en zigzag con la máquina digital. Costura recta. Hay dos tipos de máquinas, está la digital y la analógica. Empezaremos explicando la máquina analógica. Máquina de coser analógica.
Levantando en prensatelas, colocamos la tela donde queramos hacer la puntada recta. Yo me suelo guiar por el borde del prensatelas. Con esto hecho, nos vamos a seleccionar la puntada. Como podemos ver, nos indica que la puntada recta es la letra A. Giramos la rueda hasta conseguir la letra A. La altura de la puntada la dejaremos en el 4 porque queremos una puntada grande. Nos vamos a la zona de costura y comenzamos a coser. Con el botón de marcha atrás hacemos un pequeño remate al inicio de la costura para que no se nos deshile. Cosemos y con el botón de marcha atrás hacemos otro remate al final de la costura para lo mismo, que no se nos deshile. Levantamos el prensatela, cortamos el hilo y ya tenemos la costura recta terminada. Como podéis ver, está más o menos a 1 centímetro del borde, ya que prácticamente todas las costuras se hacen a 1 centímetro. Ahora explicaré la costura recta en una máquina de coser digital. Como hemos dicho antes, únicamente varía en la forma de selección de la puntada. Levantando el prensatelas, colocamos la tela donde queremos hacer la puntada recta. Yo me suelo guiar por el borde del prensatelas para coserlo a 1 centímetro. Una vez hecho esto, nos vamos a la selección de la puntada. Como podemos ver, el código de puntada recta es el 00. En esta máquina, el 00 sería la puntada recta con la aguja a la izquierda. Como podéis ver, el puntito está a la izquierda. El 01 sería la puntada recta con la aguja en el centro. Y el 02 nos haría una doble puntada. Este se suele usar para telas vaqueras o telas muy gordas. Subimos arriba a la pantalla LCD y vamos a seleccionar la puntada 00 para podernos guiar por el prensatelas y coser a 1 centímetro. Confirmamos que el prensatelas J es el que tenemos colocado en la máquina. Como es una puntada recta, la anchura de la puntada la dejaríamos a 00. Esto no lo movemos, pero lo que sí que variaremos será la altura de la puntada, la cual subiremos a 4 milímetros para que sea una costura bastante alta y así la podamos ver mejor. Dependiendo del proyecto que vayamos a realizar, nos interesará una costura más alta o más corta. Y volvemos a la zona de costura. Nos fijamos que la distancia esté bien colocada para hacer la costura a 1 centímetro. Con el botón de costura remate haremos un pequeño remate al inicio de la costura para evitar que la costura se nos deshile. Y con esto hecho comenzaríamos a coser. Como veis, nos guiamos cosiendo al borde del prensatelas para poder coser toda la tela a 1 centímetro. Y al final de la costura volvemos a realizar una costura remate para evitar que se nos descosa. Levantamos el prensatelas, cortamos el hilo y aquí podemos ver nuestra costura recta en la máquina de coser digital. El ojal del botón, ¿cómo se realiza? Hay dos tipos de máquinas, la máquina digital y la analógica. Dependiendo del tipo de máquina, el ojal se realizará de una forma u otra. Empezaré por la máquina analógica. Lo primero que necesitamos para hacer el ojal en una máquina de coser es el botón. También necesitaremos un prensatelas específico para hacer el ojal. Recordar que dependiendo del tipo de costura necesitaremos utilizar un prensatelas u otro. Para quitar el prensatelas que ya tenemos, deberemos subir el prensatelas hacia arriba y presionar un botoncito que hay detrás del prensatelas, ¿vale? Aquí muestro cómo presionando la palanquita que hay justo detrás del prensatelas, el prensatelas cae y lo podemos cambiar. Retiramos el prensatelas que no necesitamos y colocamos el prensatelas que necesitamos para hacer el ojal. La forma de colocarlo es colocando el prensatelas que queremos usar justo debajo de la pata y bajando el prensatelas hacia abajo. Como podemos ver, al principio puede costar, pero al final encaja. Ahora debemos bajar el hilo superior hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Damos una pequeña puntada y tiramos del hilo. De este modo tenemos los dos hilos debajo del prensatelas. Colocamos la tela en la posición en la que queramos hacer el ojal. Hay que tener en cuenta que el ojal empezará a realizarse de arriba hacia abajo. Como podéis ver, el prensatelas se mueve. Cogemos la medida del botón para saber el tamaño del ojal y ahí nos queda la medida de nuestro ojal. Y nos vamos a la plantilla de selección de puntada. Como podemos ver, tenemos que seleccionar el número 1 de la derecha del todo. Nos vamos a la zona de la rueda
y elegimos el número 1. Y en la rueda de arriba seleccionaríamos 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño de la puntada que queramos, elegiremos una cosa u otra. Con la puntada de ojal seleccionada en modo 1, comenzaríamos a realizar el ojal. Como veis, comenzamos con la costura derecha de arriba hacia abajo. Y sin tocar el prensatelas, movemos la rueda de abajo hacia el número 2 para cambiar a modo puntada inferior. Y presionando el pedal de la máquina, hacemos la puntada de abajo de la costura. Sin levantar la aguja de la máquina, volveríamos a la rueda inferior y pasaríamos al modo 3, el cual haría el lateral izquierdo de la costura. Presionamos el pedal y conseguimos hacer el lado izquierdo de la costura. Para terminar el ojal, solo nos quedaría colocarlo en el modo 4 para poder hacer la costura remate de arriba. Así que giramos la rueda al 4 y presionamos el pedal de la máquina de coser para terminar nuestro ojal. Si no nos gusta cómo nos ha quedado, siempre podemos repetir alguno de los pasos que hemos dado anteriormente y volver a repasarlo. En esta máquina solo hay un tipo de ojal y este ojal se hace en 4 partes. La primera parte sería el lateral derecho del ojal. En la segunda parte haríamos el remate inferior del ojal. En la tercera parte haríamos la costura izquierda del ojal y en la última parte haríamos el remate superior del ojal y así tendríamos los 2 laterales y las 2 partes superiores e inferiores del ojal. Una vez terminado, levantamos el prensatelas y cortamos el hilo. Aquí tenemos nuestro ojal. Ya solo nos quedaría realizar el agujero. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, con un descosedor y con mucho cuidado, metemos por el centro y hacemos el agujerito. Ahí está. Y ya tenemos nuestro ojal completamente terminado. Ahora solo nos queda comprobar que el botón entra perfectamente por el ojal y ya está. Ojal en máquina de coser digital. Esta máquina de coser digital ofrece 5 tipos de ojales diferentes. Tenemos el número 25, 26, 27, 28 y 29 como diferentes tipos de ojales. Yo he elegido hacer el ojal número 28. Nos vamos a la pantalla LCD que tenemos arriba y con los botones más y menos seleccionamos el número 28 en la pantalla. Como podemos ver, el prensatelas recomendado es la letra A. Así que este es el prensatelas que deberemos utilizar. Aquí podemos ver que está el de la letra A. Aquí muestro cómo presionando la palanquita que hay justo detrás del prensatelas, el prensatelas cae y lo podemos cambiar. Retiramos el prensatelas que no necesitamos y colocamos el prensatelas con la letra A. Como podemos ver, este prensatelas es diferente al otro. Tiene una pestañita en la que podemos introducir el botón para que él solo nos calcule la distancia del ojal. Colocamos el botón en la ranura y colocamos el prensatelas. Levantamos la barra del prensatelas hacia arriba, la bajamos y ya está el prensatelas A colocado. Ahora tenemos que hacer como en la máquina analógica, debemos sacar el hilo por la parte inferior. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente igual. Bajamos el hilo y lo sacamos. Justo al lado hay una pestañita que debemos bajar y colocar detrás. Es importante colocarla detrás y no delante, porque si lo colocamos delante no nos va a coser bien la costura. Realizamos una pequeña marca, también llamada piquete, en la tela para saber dónde empezar exactamente a coser nuestro ojal. Bajamos el prensatelas y comenzaríamos a coser. Para hacer el ojal en la máquina digital, lo único que debemos hacer es presionar el pedal de la máquina y ella sola nos haría todo el trabajo. Vamos viendo cómo la máquina comienza realizando el pespunte inferior, luego comienza a realizar el lateral izquierdo, subiendo hacia arriba, realiza el pespunte hacia abajo
Luego vuelve a subir hacia arriba para hacer el lateral derecho y termina haciendo un remate en la parte de arriba. Y ya está terminado nuestro ojal. Levantamos el prensatelas, cortamos el hilo y ya solo nos quedaría vaciar el ojal. Cogemos un descosedor y con mucho cuidado realizamos el agujero del centro. Metemos el descosedor por el centro y cortamos. Ya estaría hecho nuestro ojal. Comprobamos que el botón pase por el agujero y ya estaría. Colocación de la cinta al bies. Hay 3 formas de colocar un bies: con un prensatelas específico, que suelen ser algo caros, con el bies planchado a la mitad o con el bies desdoblado. Yo explicaré estos 2 últimos. Lo primero que debemos hacer, subimos la pestaña, quitamos el prensatelas y colocamos el prensatelas adecuado para la costura recta. Ahí está, ¿vale? Sacamos el hilo por arriba, o sea, por abajo, eso es, por ahí, y lo modificamos. 0, aquí ponemos, acordaros, 0, y el tamaño, a mí me gusta 4 o incluso 4,5. Vale, esto es para la costura recta. Esta es la forma más fácil y rápida de colocar un bies. Lo que tengo que hacer es el bies plancharlo por la mitad y hacemos un sándwich. Metemos aquí dentro, así, y haremos una costura ahí al borde. Esta es la forma rápida de colocarlo. Rápida y más económica porque usas menos hilo, solo haces una puntada, ¿vale? Ahí lo colocas, lo metes dentro y coses en recto, en curva o como queramos. Acordaros siempre al inicio y al final de las costuras de terminarla, ¿vale? En este caso no voy a cortar el hilo porque lo que voy a hacer es cortar también el bies. Y aquí tendríamos el bies colocado por un lado y aquí está como quedaría por detrás. Yo siempre empiezo un poquito más adelante. Mira, doblamos la punta, colocamos en la esquina y echamos un poquito más adelante y con el marcha atrás le hacemos la terminación. Eso es. Vale. Y cosemos la parte recta, pues muy sencillo, en recto. Como podemos ver, la tensión está bien. Y seguimos. Aquí va en recto. Aquí ya comenzamos a girar. ¿Cómo lo hacemos? Pues le vamos dando forma. Lo podemos hacer con las manos o ayudarnos con alfileres. ¿Vale? Yo le voy más despacito y luego directamente, sin poner alfileres. Seguimos la curva. Vale. Ahora ya nos quedaría en recto. Y aquí cortaríamos un cachito más largo. ¿Por qué? Porque desdoblamos esto y si lo queremos hacer así hasta el borde, pues ahí lo tenemos. Al borde. Seguimos y terminamos. Levantamos la punta, levantamos prensatelas y aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora tendríamos que darle a este la vuelta y podríamos hacerlo directamente o lo lógico sería
planchar esta costura y luego volverla a planchar así, ¿vale? Lo planchamos para que quede la costura esta dentro de esto. Lo plancho y vuelvo enseguida. Una vez lo tengamos planchado, tenemos dos opciones: dar una costura por delante o darle la costura por la parte de atrás. Yo lo suelo hacer como la que está suelta, es la parte de atrás, yo lo suelo hacer por detrás. Siempre dejo un poco más adelante la tela porque me gusta echar marcha atrás. Y una vez de que está marcha atrás, tiramos para adelante. Para adelante por el borde. Yo me suelo guiar por el prensatelas y lo pongo en el borde del prensatelas. Ahí, vamos poco a poco. La curva siempre es un poco más complicado, así que vamos más despacito. Llegamos al final y como siempre, ahí está. Subimos aguja, subimos prensatela, cortamos el hilo y aquí tendríamos, y aquí es como lo tendríamos colocado, ¿lo veis? Algo que también nos puede pasar, que es que se nos rompa la aguja y tengamos que cambiarla y poner una nueva. ¿Cómo se hace? Mira, muy sencillo. ¿Qué debemos hacer? Primero bajamos el prensatelas para poder tener aquí mucho más espacio. Primero bajamos la aguja para poder desatornillarla. Todas las máquinas tienen un tornillito aquí. Este tornillito es el que sujeta la aguja. Yo lo dejo lo suficientemente. Primero desenhebramos esa parte. Yo dejo lo suficientemente. Esto se puede hacer mejor con la máquina de coser apagada. ¿Por qué? Porque si por lo que sea nos despistamos y le damos al pedal, pues para no tener ningún susto. Todas las máquinas de coser suelen venir con el destornillador, o en este caso es como una anilla, que esto nos sirve para desatornillar. Desatornillamos. No hace falta sacar el tornillo del todo, simplemente con desatornillar un poco, lo justo para que la aguja caiga nos vale. Quitaríamos la aguja vieja, cogeríamos la aguja nueva. ¿Cómo saber cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás? Muy sencillo. Normalmente las agujas no son redondas, son un poquito aplanadas. ¿Veis? La parte de arriba es más plana y la parte de abajo es más redondeada. Y esa suele ser la parte de atrás. También las agujas normalmente tienen la parte de adelante una rayita roja ahí. Esta no es nueva porque está un poco gastada, pero mira, voy a coger una nueva. Se ve un poquito más claro. ¿Veis? Rojo y una zona plana, ¿vale? Pero lo que más nos va a llamar la atención, porque hay agujas que son redondas, sobre todo de las máquinas industriales, es que, no sé si se ve en la máquina, pero aquí hay como una ranura. Esta ranura es por donde se supone que pasa el hilo, ¿vale? Con la uña se puede ver que hay una ranura. Por la parte de atrás es completamente redondeada, pero la parte de delante tiene una ranura. Tenemos la raya roja y la ranura, que es la que nos indica que esta es la parte delantera. ¿Qué hacemos? Bueno, subimos la aguja arriba del todo para tener el mayor espacio posible. Una vez de que está arriba del todo, colocamos la parte de adelante, que hemos dicho que tiene la ranura, mirando hacia adelante. La metemos por el agujero, lo subimos lo más arriba que podamos y con la pestañita lo atornillamos. Por ahí y ya está. Y si tenemos la máquina enhebrada, lo único que deberíamos de hacer es pasarlo por la ranurita esta y enhebrarlo. Yo para enhebrar siempre corto el hilo. ¿Por qué?
porque mira, este hilo siempre va a ser mucho más sencillo de enhebrar que este otro de aquí, que como veis tiene un pelacho. ¿Lo veis? Ese tiene un pelacho y este no lo tiene. Entonces corto el hilo para que quede así y sea mucho más sencillo enhebrarlo. Lo meto por el agujero y sacamos. Subimos el prensatelas y ahí lo tenemos. Vuelve a estar perfecta para usar. Para el mantenimiento de la máquina hay veces, dependiendo de si la canilla es superior o inferior, pues tendríamos que desmontarlo para limpiarlo. En mi caso lo tengo muy fácil porque solamente con tirar de esta pestañita se me desmonta. Y como podéis ver, aquí esta sería la maquinaria interior de la máquina. Y aquí suele haber se suele acumular el polvo, los hilos y bueno, todas las máquinas vienen con un cepillito, que por un lado suele ser cepillo y por la parte de atrás acaba en punta y simplemente es intentar eliminar todo el polvo que vayamos viendo. Yo la tengo bastante limpia porque la he limpiado hace poco. Eso es, quitamos así toda la mierdilla que podamos tener. Ya veis que sale, a pesar de que está limpia, como podéis ver, sale bastante mierda. Pues así la dejamos limpia y a veces también es necesario echar unas gotitas de aceite para máquinas en los engranajes que tenemos por aquí para que todo ruede perfectamente. En mi caso no hace falta porque la he echado hace poco. Volvemos a colocar todo en su sitio y ya estaría la máquina otra vez colocada. Y ya tenemos la máquina enhebrada y lista para volver a coser. Y con esto terminamos los 10 básicos para usar la máquina de coser. Espero os haya gustado. Nos vemos en la siguiente manualidad y ya sabéis, si queréis que haga alguna cosa en especial, haced un comentario e intento hacerlo realidad.